Bueno, vamos a comenzar la clase. Muy buenos días a todos. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, entonces, como les había dicho, esta semana vamos a hacer clase teórica en el horario de laboratorio para ir avanzando en tema. Hoy vamos a terminar un tema que es el de polarizaciones del transistor en DC. Y ya vamos a hacer parcial de ese tema. El parcial va a ser el fin de semana del 16. Entonces, 16 y 17 de octubre. El parcial el parcial 1, digamos, del corte 2, tema polarización de transistores. Es decir, todo lo que hemos visto de transistores, lo que vamos a ver hoy. Sí, hasta hoy. Ya lo que entra en la clase de esta semana, de 2 horas de clase de laboratorio, ya no. Y de hoy en 8 también hay una clase que tampoco no, solamente hasta lo que vemos hoy. Que es polarización de transistores en DC. Bueno, entonces, vamos a terminar hoy el tema y al final les muestro el taller para que estudien para este tema. Y ya comenzamos entonces en la clase de laboratorio a hablar en transistores en AC o en transistores como amplificadores. Bueno. Entonces vamos a ver el tema de polarizaciones en DC. Hoy vamos a ver 5 polarizaciones en DC. La primera ya la vimos, vamos a recordar rápidamente la primera, que es la polarización base. Bueno, la polarización base se caracteriza porque tiene una resistencia en la base y una resistencia en el colector. Esta es la que hemos visto en las últimas 2 clases. Vimos que la malla base era esta, menos B sub BB más RB más BB, la malla aquí en la izquierda, y la malla colector, aquí menos BCC más BRC más voltaje colector emisor. Y establecimos en clase 3 pasos para analizarla.
Entonces, el paso 1 era que la malla base se despeja IC, suponiendo que el transistor está en región activa. Entonces, de esta malla que ustedes ven aquí arriba, decimos que BRB es igual a IB por RB. Y como estamos suponiendo que está en activa, pues reemplazamos IB por IC sobre beta. Y de esa ecuación se despeja IC. Esa IC que se despeja se llamó IC de activa. Entonces el paso 1 siempre va a ser ese, tratar de despejar IC utilizando el concepto de activa, de que IC es igual a beta por IB, IC es igual a alfa por IE, y se despeja IC de activa. El segundo paso que vimos la clase pasada es que de la malla colector se hace BC igual a 0 y se despeja IC de saturación. Por lo tanto, tenemos dos pasos donde en el primero suponemos que está en activa, en el segundo suponemos que está saturado y hallamos dos corrientes. El tercer paso es mirar cuál de esas dos corrientes es menor. Si la corriente menor es la del paso 1, entonces el transistor está en activa. Y si la corriente menor es la corriente del paso 2, entonces el transistor está saturado. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos. Esta polarización es la ideal para el transistor como interruptor, porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hallamos la IC de activa, que es la del paso 1, ¿sí? Esa sería la corriente de colector cuando el transistor está en activa, ¿sí? Y si ven esa fórmula depende mucho de beta. Si beta se duplica, pues esta corriente se duplica. Si beta se divide en dos, pues esta corriente se divide en dos. O sea, es una corriente, esa corriente es la corriente aquí en el colector, es una corriente que depende mucho de beta. Y dijimos que beta en un transistor era muy variable, o sea, que beta subía con la temperatura, subía con la corriente, subía con la construcción. Entonces quiere decir que si nosotros operamos este transistor en activa, pues esa corriente que nos dé aquí no la vamos a poder prácticamente controlar. O sea, es una corriente que va a estar cambiando por muchos aspectos. Entonces, no es aconsejable utilizar este circuito de aquí para que sea un amplificador. Lo aconsejable es que este circuito sea un interruptor, es decir, que esté saturado. ¿Listo? Entonces, esos serían los pasos. Y ahora lo que vamos a ver es a recordar las ecuaciones en el caso de que me den activa y que me dé saturado. Entonces, ¿qué pasa si el transistor está saturado? Espérenme un momento. Dame 2 minuticos que voy a ver si tengo un archivo más actualizado. Parece que no.
Bueno, ya, gracias por regalarme los minuticos. Ahora, sigamos. Entonces, les estaba diciendo que este circuito puede estar en activa, puede estar saturado, se hacen los 3 pasos, se comparan las 2 corrientes, la corriente que sea menor me determina si el transistor está en activa o está saturado. Ahora la pregunta es, una vez yo sé que el transistor está en activo o saturado, ¿cómo hago el análisis del circuito? Entonces, supongamos que el transistor está saturado. Entonces, si el transistor está saturado, es, digamos que un análisis muy sencillo, porque sencillamente sabemos que el voltaje colector emisor es 0 y la corriente que pasa por el colector es igual a V sobre R, porque esto es 0. Es decir, la corriente de saturación sería la misma corriente IC. Entonces, en este caso, pues es muy fácil de analizar. En el caso de que esté saturado, ¿no? Porque en el caso de que esté saturado, esta corriente que pasa por acá, acuérdense que aquí está tierra, entonces esta corriente IC es igual a V sobre R. Esta corriente es igual a VCC sobre RC. Este es VCC y este es RC. ¿Sí? Entonces, aquí es un corto, aquí colector emisor es 0, y bueno, aquí también hay una fuente y una resistencia RB. Entonces, esta corriente es igual a VCC sobre RC. Y aquí, pues la corriente acá sería igual a esta fuente. La IB sería igual a esta fuente menos 0,7 sobre R. .07 es el voltaje de base emisor. ¿Listo? Entonces, esta sería IC, esta sería IB, ¿y cómo hallaríamos entonces IE? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, IE, que no la necesitamos porque está a tierra, ¿no? Pero si la quisiéramos hallar, y es igual a IC más IB. Entonces, ese sería el análisis en saturación. Un análisis muy sencillo, pero fíjense que para hacer el análisis no necesité beta ni nada porque esas fórmulas no sirven, que es lo que yo les coloco acá. Ojo, si el transistor está saturado, esas fórmulas no sirven. IC igual a beta por IB, IC es igual a alfa por IE, no sirven, ¿listo? Y efectivamente, pues no las usé aquí arriba. Bueno, eso si el transistor está saturado. Si el transistor está en región activa, entonces es un amplificador y IC es igual a esto. Ahí sí IC depende de beta, ¿no? Miren que cuando está saturado, IC no depende de beta. IC sencillamente es B sobre R y ya. En cambio, cuando el transistor está en activa, ahí sí IC depende de beta con esta ecuación. Entonces, esa ecuación fue la que hallamos en el paso 1. Teniendo esa ecuación, se hallan las 3 corrientes. Entonces, ya después de que hallamos corrientes, ya es todo más fácil porque ya con las corrientes hallamos los voltajes en las resistencias por ley de Ohm y ya teniendo los voltajes en las resistencias, pues hallamos los voltajes en los nodos. Entonces, aquí hallamos las corrientes utilizando las fórmulas del transistor en activa. Luego hallamos las caídas de voltaje, que sería la caída de voltaje aquí en RC, que es I por R, la caída aquí en R, que es I por R. Y teniendo esas caídas de voltaje, BR igual a IB por RB, BR es igual a IC por RC.
Entonces, hallamos el voltaje colector emisor. Ese es clave porque ese es para el punto de operación. Y el voltaje colector emisor es igual al voltaje VCC menos el voltaje que cae por la resistencia RE. En este caso, VCC menos VRC, ¿no? Bueno, aquí es RD, sí. No. RC. ¿Sí? VRC. ¿sí? Entonces, VCC menos VRC. Aquí sería voltaje base emisor 0,7, voltaje colector base lo dejamos para el final. Y los voltajes de nodo, vimos la clase pasada que para mirar el voltaje en un nodo, yo me puedo ir por varias partes, ¿no? Entonces, para mirar el voltaje en un nodo, para estos voltajes de nodo, acuérdense que tenemos aquí el mismo circuito. Y el nodo los nodos que tenemos son el emisor, el base, el colector. Entonces aquí tenemos el colector. Para hallar aquí BC, la base por acá. Para hallar B sub B. Y aquí tenemos B. Recuerden que la clase pasada yo les dije qué es un nodo, qué es el voltaje de un nodo. Y el voltaje de un nodo es el voltaje de ese punto con respecto a tierra. Entonces BC, yo lo puedo hallar aquí por la derecha como BCC menos BRC. ¿Sí? Yo BC lo puedo hallar hacia abajo como voltaje colector emisor, que sería acá. Entonces, BC es igual a BCE o BC es igual a BCC menos BRC. Dos formas de hallar BC. ¿sí? Y en el emisor, pues sabemos que B es igual a 0, es igual a tierra. El de la base es igual a la fuente aquí, menos el voltaje en la resistencia, que sería B sub BB menos BRB, sería el voltaje en la base. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí los nodos. Y estas últimas ecuaciones, pues es para que relacionen nodos con caídas. BCB es igual a BC menos BB. Miren que esta la habíamos dejado pendiente, ¿cierto? Entonces, como aquí ya hallamos BCE y aquí ya hallamos BB, entonces ya podemos hallar BCB. Entonces, eso igual lo vimos en la clase pasada. Y terminamos esta parte diciendo que si el transistor está en región activa, BC es diferente de 0 y el transistor puede operar como amplificador. La polarización base es la que más depende de beta y se usa mejor como interruptor. Entonces, recuerden que esta polarización se utiliza más como interruptor. Listo, eso era para recordar la clase pasada. Ahora sí miremos la nueva polarización. Esta nueva polarización es polarización de emisor. Y no sé si ustedes la pueden ver ahí, cuál es la diferencia con la anterior. La diferencia es que ya no hay RB y que ahora colocamos RE. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia de esa polarización. Ahora, esta polarización es el otro extremo. La polarización anterior era el extremo en que depende de beta. O sea, cualquier cambio de beta cambiaba la corriente y por lo tanto no se usa como amplificador. Este es el otro extremo. Aquí es la polarización que menos depende de beta. O sea, aquí beta puede cambiar y la corriente IC no cambia. ¿Listo? Entonces, esa es la polarización ideal como amplificador. Ahorita vamos a demostrar que efectivamente el valor de beta no influye. Y vamos a demostrar también que
lo que hace que influya beta en un circuito es RB. Eso es lo que hace que influya beta. Cuando no hay RB o cuando RB es muy pequeñita, beta influye muy poquito. Pero entre más grande RB, pues mayor es la influencia. Pues no mayor, no, eso no es proporcional. Pero sí RB es como la causante de que la corriente de colector beta influye. Bueno, esta polarización es la que ideal como amplificador, pero cuando veamos amplificadores más tarde o en otras clases, se van a dar cuenta que no se usa esta. ¿Por qué no se usa? Porque tiene dos fuentes y normalmente es mejor montar un amplificador con una sola fuente DC. Entonces, por eso no se usa. Pero es importante saber analizar esta, porque cuando veamos amplificadores vamos a tratar de que el modelo matemático del amplificador sea este. O sea, eso no es lo que se monta en la realidad, pero el modelo matemático para resolverlo puede ser este. Entonces, por eso es que lo vemos. ¿Sí? Y para hacer el análisis de la polarización emisor, entonces nuevamente hacemos las dos mallas, la malla base y la malla colector. Entonces, la única diferencia en la malla base es que en la anterior estaba RB y en esta está RE. ¿Sí ven la diferencia con la anterior? Es la única diferencia en la malla base. Ahí está abajo, ¿sí la ven? Menos B más BB más BR. Y si comparamos las dos, entonces la única diferencia es este BRE, ¿sí? Antes era BRB, ahora en esta malla es BRE. Y la malla colector, antes no tenía dos resistencias, ahora sí. Entonces, la malla colector ahora tiene dos resistencias, BRC y BRE. Si hacemos los mismos pasos, entonces el paso 1 dice, de la malla base se despeja IC, suponiendo que el transistor está en activa, es decir, IC igual a beta por IB, IC igual a alfa por IE. Aquí está la malla base. Aquí, entonces, al despejar aquí BRE, me queda como IE por RE. Entonces, miren el paso a paso. Esta es la malla base. De la malla base, entonces BRE es igual por ley de Ohm a I por R. Pero como el paso 1 dice que despeje IC, entonces yo coloco IE en función de IC. IE en función de IC es igual a IC sobre alfa. Y si de esta ecuación despejo IC, me da la ecuación de abajo. ¿Listo? Entonces miren esta ecuación. La ecuación de IC de activa. Si comparamos esa ecuación con la ecuación que nos había dado IC de activa de la otra polarización, de la polarización base, ¿qué diferencia hay? Primero, que la corriente de la polarización anterior, mírenla acá, me daba beta por el paréntesis. En cambio ahora acá me da alfa por el paréntesis. ¿Sí? Entonces, esta no depende de beta, sino depende de alfa. Entonces uno podría decir, bueno, profe, pero si depende de alfa, pues alfa también depende de beta, ¿no? Sin embargo, beta dijimos que estaba entre 20 y 300. ¿Y qué era igual a alfa? No sé si recuerdan, alfa es igual a beta sobre beta más 1. Entonces miremos las dos esquinas de beta. Cuando beta vale 20, alfa sería 20 sobre 21, que sería 0.95. ¿Sí?
Y si beta vale 300, alfa sería 300 sobre 301. O sea, vale 0,99. O sea que un cambio de beta en todo el extremo, en alfa solamente me cambia de 0,95 a 0,99. ¿Sí ven? Entonces el máximo cambio que puede haber aquí de alfa es de 0,95 a 0,99. O sea que un cambio de beta no me va a afectar y se activa. De hecho, los libros desprecian alfa. Ustedes no van a, esta ecuación no la van a encontrar en un libro. La encuentran pero sin alfa. Los libros dicen que alfa es igual a 1. Porque como vale 0,99, pues igual a 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros quitamos a alfa de acá, o en cambio de alfa colocamos 1, nos daría que la IC no depende en absoluto de beta, en nada. Si dejamos el alfa, pues sí depende, pero un poquito. ¿Cierto? Depende, pero poquito. Entonces, en esta polarización, yo lo puedo colocar como en región activa, porque si beta cambia, él sigue comportándose igual, ¿sí? ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ese es el paso 1, IC de activa. Miren que la IC de activa ahora depende de alfa, y en los libros, alfa es igual a 1. O sea, prácticamente no depende de alfa. Paso 2. Y aquí quiero que vean algo muy importante. De la malla colector se despeja IC, suponiendo que el transistor está saturado. Se usa BC igual a 0. Pero quiero que miren otra cosa. El objetivo del paso 2 va a ser hallar IC de saturación, que es cuando BC es igual a 0. Esta es la malla colector, ¿no? Y si hacemos BC igual a 0, entonces nos queda esto. Pero ojo, aquí esta IC era diferente a IE. Y aquí, para hacer este despeje, la tomé como si fueran iguales. O sea, hice IE igual a IC, lo llamé IC de saturación. B es igual a 0 y despejé. Y me da BCC sobre RC más RE. Entonces, el hecho de que IC sea igual a IE hace que este valor no sea correcto o no sea la corriente de colector. Porque decir que IC es igual a IE es falso. ¿Dónde es correcto decir que IC es igual a IE? En activa. En activa sí son parecidos. Porque en activa IC es igual a alfa por IE. Y como alfa es casi 1, pues son parecidos. Pero en saturación IC no es parecido a IE. No necesariamente. Entonces, como estos dos no son parecidos, esta corriente que está aquí es una corriente que no está en el circuito. Es una corriente que no es real. Entonces ustedes me dirán, pero profe, si esta corriente no es real, si esto no está en el circuito, ¿para qué la haya? Porque la estoy calculando como referencia. Porque acuérdense que yo comparo la del paso 1 con la del paso 2 y ahí me doy cuenta si está en activa o saturación. Y esta corriente de aquí es la máxima corriente que puede pasar por la malla colector. Es la que me define si el transistor se satura o no. Entonces, esta corriente de aquí que estoy llamando IC de saturación es solamente una referencia para compararla con la del paso 1 y determinar si el transistor está en activa o saturación. Si la corriente que me da menor es la del paso 1, el transistor está en activa. Si la que me da menor es la del paso 2, el transistor está saturado. ¿Listo? Ese es el paso 3, mirar cuál de las dos es menor. Ahora, supongamos que el transistor me dio en activa. Si el transistor me da en activa, la corriente de colector es la de aquí arriba. ¿Listo? O sea que si el transistor me da en activa, yo ya tengo esta corriente, la que pasa por esta resistencia. ¿Sí? Ya la tengo. ¿Cuál es la corriente de aquí arriba? Esta.
Pero si el transistor está saturado, ¿qué corriente es la de acá? No sabemos. Lo que no quiero es que cometan el error de decir que si el transistor está saturado, que la corriente de aquí es esta. No es esa. ¿Listo? Calcular la corriente si está saturada. Si está saturado, no, ahorita les digo cómo calcularla, pero por ahorita no es esta. ¿Listo? No es esta. Hay que calcularla. Ahorita les digo cómo calcularla. ¿Listo? Es decir, que el paso 3 solamente me sirvió para saber si el transistor está en activo o saturado. Si está en activa, esta corriente sí me sirve, la del paso 1. Pero si está saturado, esta corriente de aquí solo me sirvió para saber que estaba saturado, pero esta corriente no es IC. ¿Listo? Esa es una diferencia importante porque en la polarización anterior, la corriente de saturación sí era IC cuando estaba saturado. Aquí no, esa no es IC. ¿Listo? ¿Y por qué no es? Porque para hallar esta corriente hicimos una suposición errónea, y es decir que IC es igual a IE, y eso está mal. Cuando está saturado, no necesariamente son iguales. ¿Listo? Bueno, entonces miremos cómo hallarla. Aquí está cómo hallarla. ¿Qué pasa si el transistor está saturado? Lo único que sabemos, si el transistor está saturado, es que el voltaje colector emisor es 0 y que estas corrientes, estas fórmulas no sirven. Es lo único que sabemos. O sea, lo único que tenemos hallado cuando el transistor está saturado es que el voltaje colector emisor es 0. ¿Listo? No hemos hallado nada más. Ahora, ¿cómo hallamos las corrientes? Porque lo primero que hacemos siempre es hallar las corrientes. Y aquí, entonces, les doy como unas fórmulas. Aquí tengo el mismo circuito. Digamos que está saturado. Entonces, esta fórmula de aquí, IE igual a B sub BB menos 0,7 sobre RE, sería la fórmula para hallar IE. ¿Y por qué esta fórmula sí sirve? Porque esta fuente tiene un valor fijo, B sub B. Y aquí está cayendo 0,7 del diodo. Y eso no cambia. O sea, por un diodo cae en 0,7. Sí, conduce. Bueno, 0,65, 0. Pero si estamos tomando segunda aproximación, cae 0,7. O sea que en esta malla, obligatoriamente IE, por ley de Ohm, es igual a la caída de esta resistencia, que sería el nodo de aquí, que es B sub BB menos 0,7, sobre RE. Entonces, esta fórmula sí es correcta para hallar IE. O sea que ya tenemos IE. ¿Listo? ¿Por qué IE? Porque utilizamos la resistencia RE. La ley de Ohm la aplicamos en RE. Como aplicamos ley de Ohm en RE, pues la corriente es la de ahí. ¿Y cuál es la corriente de ahí? Pues IE. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tenemos IE. Como tenemos IE, tenemos el voltaje en la resistencia, que es igual a IE por RE. Y ese voltaje en la resistencia es igual a BE, que es el voltaje del nodo E. ¿Por qué el voltaje BE es igual al voltaje en esa resistencia? Porque el voltaje en el nodo E, porque la resistencia va a tierra. Entonces, como el voltaje en E es el voltaje de ese punto con respecto a tierra, y el voltaje de la resistencia también es con respecto a tierra, entonces BE es igual a BRE. ¿Sí me van siguiendo? Listo, ya tengo IE, ya tengo el voltaje en esa resistencia. Como hay un corto acá, porque está saturado, BE es igual a BC. ¿Sí o no? El voltaje en el emisor es igual al del colector, porque es un corto. Entonces, BC es igual a BE. Y si aplicamos ley de Ohm en la resistencia RC, ¿cómo es la ley de Ohm? BCC menos BC sobre RC. Entonces, sería IC es igual a BCC menos BC sobre RC. Y así hallamos IC.
¿Listo? Ahí están las fórmulas. Entonces lo que hicimos fue utilizar conocimientos de circuitos para hallar IC. Entonces, hallamos IE, hallamos IC, y aquí tenemos la fórmula para hallar IB. IB es igual a IE menos IC. ¿Sí? Y ya hallamos todas las corrientes sin necesidad de utilizar beta, ni alfa, ni nada por el estilo. ¿Listo? Listo, entonces eso sería el transistor saturado. Esto sí los libros normalmente no lo explican, la verdad, porque es que los libros siempre, para los libros siempre están activas. Entonces, muy poco, digamos, dicen estas cosas. Bueno, entonces ya esas serían las fórmulas de saturado. Ahora, si el transistor está en activa, ¿cómo se analiza? Ya hallamos en el paso 1 IC, ¿sí? Que es igual a alfa por B sub BB, ¿sí? Ya hallamos IC. Y como ya tenemos IC y el transistor está en activa, entonces hallamos las corrientes. IB es igual a IC sobre beta. IE es igual a IC sobre alfa. Y ya con eso tenemos las tres corrientes. Por eso cuando están activas es más sencillo, ¿sí? Ya en el paso 1 hallamos IC de activa. Como dio que estaba en activa, pues la corriente que hallamos en el paso 1 es la corriente de colector. Esa ya es, ¿sí? ¿Listo? Lo difícil es hallar las corrientes, que aquí fue fácil, ¿no? Y pues fue un poquito difícil si está saturado. Si está saturado también hallamos las corrientes. Ya después de hallar las corrientes, acá, ya estén en región activa o saturado, pues ahí sí ya todo es fácil, porque ya teniendo las corrientes hallamos los voltajes en todas las resistencias. Y teniendo los voltajes en todas las resistencias, pues hallamos las caídas y los nodos. Aquí ya vienen puras fórmulas. Entonces miren, ya hallamos las caídas y los nodos. Recordemos cómo se hallan, aunque ustedes ya son expertos. Recordemos cómo se hallan. Caídas de voltaje, ley de Ohm en la resistencia, ¿no? Caída de voltaje en RC y por R. Caída de voltaje en RE y por R. Entonces tenemos las caídas de voltaje en las dos resistencias. Y con esas dos caídas podemos hallar el voltaje colector emisor. Recuerden que como está en activa, el voltaje colector emisor es diferente de cero. Y ahí está la fórmula para hallarlo. BCC menos BRC menos BRE. ¿Listo? Acuérdense que lo más importante para hallar en un transistor es el punto de operación. ¿Y cuál es el punto de operación de un transistor? La corriente de colector y el voltaje colector emisor. ¿Cómo se halla la corriente de colector? En el paso 1 si está en activa. Si está saturado, ¿cómo se halla? Mira, aquí ya vimos una fórmula. ¿Sí? Entonces, lo otro importante es hallar el voltaje colector emisor, pero si está saturado, el voltaje colector emisor es 0. Pero si está en activa, no es 0. Entonces, ¿cómo hacemos para hallarlo? Con esta ecuación. ¿Listo? Y era diferente de 0. Bueno, listo. Entonces, esos eran las caídas de voltaje. Esta caída de voltaje B sub B es 0,7 y esta caída de voltaje B sub CB la dejamos siempre para el final. Cuando hallemos nodos, entonces hallamos esta caída de voltaje, ¿sí? Esa sí la dejamos para el final. Porque primero hallamos nodos. Ahora, ¿cómo se hallan nodos? Para nodos, entonces miren, aquí tenemos el mismo circuito y ustedes pueden ver acá en el circuito que los tres nodos que nos interesan son BC,
BB y BE. ¿Qué es un voltaje de nodo? Es el voltaje que mide el multímetro con respecto a tierra, ¿sí? Comencemos con ¿qué? Con BC. Si yo lo hallo por la derecha, BC es igual a BCC menos BRC. Aquí está la fórmula. BC es igual a BCC menos BRC. Si yo BC lo hallo hacia abajo, es igual a voltaje colector emisor más voltaje en RE. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas para hallar BC. Miren que esas fórmulas están en función de las caídas y como ya hallamos todas las caídas, pues ya podemos hallar los nodos. Ahora, el emisor. Miren que el emisor en la polarización anterior estaba a tierra, era 0, ya no es 0. Ahora el emisor es igual al BRE. Entonces, primera ecuación, B es igual a BRE. ¿Sí? Pero yo también puedo hallar el emisor por arriba. Sería BCC menos BRC menos BCE. O sea, si yo sigo el camino, desde BCC hasta el nodo E, hay dos caídas. La caída de la resistencia RC y la caída colector emisor. Esa es esta fórmula. Entonces, B es igual a BCC menos BRC menos BCE. Y finalmente, B sub B, aquí, sencillamente es igual a la fuente. B sub B es igual a la fuente. Pero si lo queremos hallar por la derecha, B sub B es igual a voltaje menos voltaje base emisor menos BRE. Bueno, menos no, más. O sea, B sub B es igual a la suma de esos voltajes. Del 0,7 más el voltaje de la resistencia RE. ¿Listo? Entonces, eso sería los nodos. No sé si me entendieron cómo hallar cada nodo. Ya sabemos cómo hallar B sub B, B sub C, B sub E. Ahí están las fórmulas. Y pues estas últimas fórmulas son las fórmulas que me relacionan caídas con nodos. B sub CB es igual a BC menos BB. Y esta es la que utilizamos para hallar lo que nos hacía falta, ¿no? Esto lo habíamos dejado pendiente. Como ya hallamos BC, como ya hallamos BB, entonces sencillamente reemplazamos y ya hallamos BCB. Yo les dije en la clase pasada que algunos autores dicen que, algunos autores ven si el transistor está en activo o en saturación mirando BCB. Bueno, entonces ahí ya estarían todas las fórmulas. La polarización emisor es la que menos depende de beta y se usa como amplificador. ¿Listo? Ahora, bueno, esto es todo lo que les acabé de explicar de los nodos. Esto se puede hasta borrar porque es lo mismo que les acabé de explicar aquí de acá. ¿Listo? Solo que es que aquí en la clase pasada lo expliqué aparte. ¿Listo? Pero es lo mismo que les acabé de decir. ¿De dónde sale cada nodo? ¿Listo? Entonces ya tenemos todas las fórmulas de la polarización de emisor. Cositas para grabarse. Polarización emisor es la que se utiliza como amplificador, la que menos depende de beta. Bueno, ya vimos los dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Cuando hay resistencia en la base y no hay en el emisor, es el extremo que más depende de beta. Cuando hay resistencia en el emisor y no hay en la base, es cuando no depende de beta. Ahora veamos el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Cuando tiene ambas resistencias. ¿Listo? El circuito que tiene ambas resistencias se llama polarización por retroalimentación de emisor. ¿Sí? Y en ese circuito, digamos, yo hubiera podido mejor darles esta clase, haber comenzado por este circuito, porque los otros dos circuitos son casos particulares de este circuito. ¿Sí? Entonces, podemos resolver este circuito y luego cuando tengamos la respuesta decir, quitémosle RB o quitémosle RE. ¿Sí? Entonces, este circuito es como el general. Cuando tenemos todas las resistencias, el circuito general. Y aquí, pues beta va a depender dependiendo de los valores de R. Entre más grande sea R, más depende beta. Más beta afecta. Pero también entre más grande sea RE, menos afecta.
Por eso se llama retroalimentación. Porque de pronto lo que usted le aumenta por acá lo disminuye por acá. Entonces, por eso es que se llama retroalimentación de emisor, ¿sí? Entonces, entre RB y RE, usted va cuadrando que si dependa o no dependa beta. ¿Qué es lo ideal en un amplificador? Que no dependa, ¿no? Entonces, en un amplificador, lo ideal es que esta RB se pueda ignorar. Ahorita vamos a ver un criterio para ignorarla. Hagamos las mallas. Entonces, malla base sería esta malla. Malla colector sería esta malla. ¿Sí? Entonces, esta sería la malla base. Y la malla colector. Miren que ahora la malla base tiene dos resistencias. Mire que ahora tenemos acá dos. Mire que ahora tenemos aquí RB y RE. ¿Sí ven? La malla base se me hizo más larga. Aquí, bueno, aquí sí es lo mismo que la anterior. La malla colector también tiene dos. Hagamos el paso 1. Entonces, en el paso 1, cogemos esta malla base y de la malla base despejamos IC. El paso 1. Entonces, miren, aquí está el paso 1. De la malla base se despeja IC, suponiendo que el transistor está en activa. Aquí tengo la malla base, entonces aquí BRB es igual a IB por RB, BRE es igual a IE por RE, ¿sí? IB es igual a IC sobre beta, ahí ya estoy suponiendo que está en activa, IE es igual a IC sobre alfa, entonces me queda esta tercera ecuación y ya la tercera ecuación que me queda en función de IC. O sea, ya puedo despejar IC. Y al despejar IC, que es la de activa, me da esto. Y esa es la fórmula general de IC de activa. ¿Listo? Ahora, analicemos esa fórmula, IC de activa. Miren que esa fórmula, si yo hago que RE sea 0, o sea, que no haya RE, se convierte en la fórmula de la polarización por base, porque queda dividido en beta y el beta pasa a multiplicar todo. Si yo hago que RB sea 0 y dejo RE, se convierte en la fórmula de la polarización emisor, porque me queda alfa en el denominador y pasa a multiplicar todo. ¿Sí? Entonces, esa es la general. Por eso les digo, yo hubiera podido comenzar más bien a explicarles este y les digo que los otros son casos de esta, cuando R es 0 o cuando RB es 0, ¿sí? Esa sería la fórmula general de IC de activa. Y es una fórmula, ¿qué tanto depende de esa fórmula de beta? Pues depende del valor de RB y del valor de RE, ¿no? Yo no puedo decir que sí depende o no depende. La dependencia depende de esos dos valores. Entonces, esa sería mi IC de activa. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos nuestra IC de activa. Paso 2, la desaturación. La desaturación sí es lo mismo que
Si es lo mismo que la otra, aquí está. Ahí está la desaturación. Miren que de la malla colector hacemos BC igual a 0 y vuelven a hacer la misma trampa, ¿no? Decir que las dos corrientes son iguales, lo cual es falso, y hallan la corriente de saturación. Ahí pueden ver. Miren que es la misma de la vez pasada, ¿no? BCC sobre RC más RE. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Esta corriente es una corriente que no es la corriente IC. Es una referencia para compararla con la anterior para mirar si está saturado o está en activa. Si la corriente que da menor es la de arriba, él está en activa. Si la corriente que da menor es esta, la de saturación, él está saturado. Si está en activa, la corriente del colector sí es esta, pero si está saturado, esta no es la corriente de colector, ¿no? Esa fue una referencia, pero esa no es la de colector. ¿Listo? El paso 3, entonces, es comparar las corrientes. Bueno, en este caso ya no es tan fácil analizar en saturación. Yo les propongo este análisis y les dejo la tarea de que me digan si está bien o está mal, porque como los libros no lo hacen, yo propongo este análisis. ¿Qué pasa si está saturado? Acuérdense que si está saturado, yo lo único que sé es que el voltaje colector emisor es 0. Lo único que sé, si está saturado, ¿sí? Es lo único que sé. También sé que estas fórmulas no sirven, que IC igual a beta por IB no sirve, y IC igual a alfa por IB no sirve, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago yo si el transistor está saturado para saber cuánto vale IC? ¿Y cuánto vale IE? ¿Y cuánto valen las corrientes? Miren que en el caso pasado sí pudimos hacerlo chévere, y les di las fórmulas y todo, pero aquí ya no es tan fácil. O bueno, no sé si la palabra correcta sea fácil, no es tan directo, ¿no? ¿Qué propongo yo para hallar esas corrientes? En el caso de que les dé saturado. Como yo sé que BC es igual a 0, entonces yo puedo hacer, aquí hay una caída de 0,7, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer como este modelo. Entonces aquí está la fuente, RB, aquí están los 0,7, ¿sí? Ahí no lo puse, pero aquí están los 0,7. Aquí está más menos 0,7. Más menos 0,7, ¿sí? Aquí está RE, el transistor estuviera acá, ¿no? Aquí está el corto del transistor. El corto del transistor está acá, ¿sí? Y entonces hago estas dos mallitas. Las hacen. Lo que les dé IC acá, esa es la corriente IC. Miren que aquí la malla, yo puse la corriente al contrario, ¿no? Aquí la corriente supuestamente está hacia la izquierda y aquí la puse hacia la derecha, pero es porque cuando uno hace mallas, pues uno coloca las corrientes siempre en la misma dirección, ¿sí? Obviamente, pues esta corriente tendría que dar negativa para poder decir que hacia el otro lado es positiva, ¿sí? Y resolviendo estas dos mallas, hallan IC, hallan la corriente que les dé aquí sería IB, y aquí en RE, la corriente en RE sería en este caso sería IB menos IC. ¿Sí? Lo que pasa es que IC va a dar negativa, entonces sería IB más, terminaría siendo una suma, ¿sí? Esa es mi propuesta, ¿no? Lo que pasa es que ningún libro tiene un ejercicio de ese en saturación. Todos es en activa, ¿sí? Supongo que en saturación se hallaría así. Y entonces yo dejé aquí en los apuntes verificar con un simulador, o sea, sería cacharrear, colocar un circuito que esté saturado, hacer las mallas y verificamos con un simulador que parecido. Yo creo que así es, que se hallaría, ¿sí? Digo yo creo es porque no he hecho nunca el ejercicio en realidad, ¿sí? Nunca lo he hecho. Entonces, esa sería la forma de analizar este circuito en saturación. Pero si el circuito está en activa,
Ahí sí ya todo chévere, todo color de rosa, porque si está en activa, entonces ya la hice, ya la tengo hallada, la que hallé en el paso 1, y como ya tengo hallada IC, pues puedo hallar IB e IE con estas fórmulas. IB es igual a IC sobre beta, y es igual a IC sobre alfa, entonces ya tengo las tres corrientes. Entonces ahí sí ya es mucho más fácil, ¿no? Porque ya tengo las tres corrientes, y ya no es más sino comenzar a hallar caídas de voltaje y nodos, y listo. Sí. Profe, qué pena, ¿me podría mostrar un momento el circuito que se plantea cuando está saturado? Claro que sí. El transistor estaría como por acá, ¿no? Es que yo quité el transistor, pero digamos que aquí estaría el transistor, el corto estaría como por acá. Acuérdense que es como hacer un corto acá, ¿sí? Porque el voltaje colector emisor es 0. Entonces Vale. es como si el transistor se convirtiera como en un nodo, un tipo de nodo, ¿sí? Pero igual hay que seguir teniendo en cuenta la caída de 0,7 acá. Entonces por eso lo muelo con una fuente. Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, listo. Entonces, aquí ya, si en el caso de que el transistor esté en región activa, pues ahí sí utilizamos las fórmulas. IB es igual a IC sobre beta, y es igual a IC sobre alfa. Tengo las tres corrientes. Y como tengo las tres corrientes, pues tengo todo. Porque ya después de tener las tres corrientes, con las tres corrientes hallo las voltajes en las resistencias por ley de Ohm. Entonces, hallo BRC, ¿sí? Entonces, hallo aquí BRC, hallo BRE, ley de Ohm, porque IC por RC y E por RE, hallo la corriente en RB, IB por RB, y teniendo las caídas de voltaje en las tres resistencias, ya hallo BCE, que sería esta la fórmula, el voltaje colector emisor es igual a BCC menos BRC menos BRE. ¿De dónde saqué esa fórmula? De la malla colector. En la malla colector despejo BCE, y ahí ya tengo el punto de operación del transistor, porque el punto de operación del transistor es el IC del paso 1, el IC del paso 1, y este BC sería el punto de operación del transistor. ¿Listo? Voltaje base emisor igual a 0,7. Y voltaje colector base es igual a voltaje colector menos voltaje base, que ese es el que dejamos siempre para el final. Entonces, el punto de operación es esta IC, y aquí está BC. ¿Listo? Entonces, este lo dejamos para el final, porque para hallar el voltaje colector base, siempre primero hallamos estos dos nodos primero. Yo no sé, yo la verdad nunca lo he hecho, yo no sé si se puede hallar este voltaje colector base con una malla. La verdad nunca lo he hecho. Hay estudiantes que, por ejemplo, cogen el circuito y tratan de hacer esta malla. Y como por esta malla está el colector base, entonces lo despejan, pero no sé, pues por leyes de Kirchhoff debería dar, ¿cierto? Pero obviamente nunca lo he hecho así porque nunca ningún libro que he estudiado lo hace así. ¿Sí? No sé si sea válido hacer una malla ahí externa. Entonces lo que yo hago más bien es para hallar el voltaje colector base, lo que hago es hallar el voltaje colector y el voltaje de base aparte, y cuando ya hallo cada uno aparte, pues ahí sí lo resto. ¿Sí? También valdría la pena cacharrear ahí y hacer cálculos, a ver si de pronto con una malla externa pueda. Bueno, estas son las ecuaciones de nodo. Son muchas, pero pues son estas mismas, entonces las voy a explicar. Aquí tengo el mismo circuito, ya tengo todas las caídas de voltaje, ya tengo todas las corrientes, y los tres nodos que necesito hallar son BC, qué pena, necesito hallar BC, BE y BB. Cada nodo se puede hallar de varias formas. ¿A qué es igual BC? BC sería igual a esta fuente menos este voltaje. Entonces BC es igual a BCC menos BRC.
Pero si hallo BC por abajo, hasta tierra, ¿a qué es igual BC? Al voltaje colector emisor más el voltaje RE, que sería esta fórmula. BCE más BRE. Igual que estas fórmulas que aquí de pronto no me entienden porque están mal escritas, son las mismas que están aquí arriba, ¿no? Para que no me preocupen. Pero es como para tratarles de explicar de dónde salen. Entonces, el BCE se puede hallar de dos formas. El voltaje en el emisor, hay tres formas de hallarlo. Una, sabemos que es igual al voltaje de la resistencia, porque entre emisor y tierra es igual al de la resistencia. Entonces, B es igual a BRE, que sería esta fórmula. B es igual a BRE. Pero si yo lo hallo por la izquierda, por la derecha, para llegar a B necesito BCC menos estas dos caídas, RC y BCE. Entonces BE también es igual a BCC menos BRC menos BCE. Y si yo lo hallo por esta malla, BE es igual a esta fuente B sub BB menos dos caídas, menos BRB y 0,7 de acá. Entonces, aquí también BE es igual a BBB menos BRB menos BB. Entonces, yo puedo hallar el mismo punto por muchas partes. Y lo chévere acá es que uno le da, o sea, cuando uno ya tiene todos los datos, uno como que probemos por acá, y le da igual. Si ustedes prueban por un lado y luego prueban por otro lado y les da diferente, ahí sí preocúpense, algo les quedó mal. Porque si, así usted por donde sea que lo haya, tiene que darle lo mismo. Y finalmente el voltaje en la base. Aquí el voltaje en la base, por la izquierda, es igual a esta fuente menos esta caída, BBB menos BRB, ¿cierto? Y por la derecha, hasta tierra, el voltaje en la base son los 0,7 de aquí, más el voltaje en esta resistencia, que sería BBE más BRE. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todos los nodos. Estas son las ecuaciones de nodo, que son estas mismas que están acá. ¿Listo? Ya teniendo todos los nodos, pues utilizo esta ecuación para hallar BCB, igual a BC menos BB. ¿Listo? Entonces, esa sería la polarización por retroalimentación de emisor, que es la general. Bueno. La siguiente polarización es la que sí ustedes van a ver más comúnmente en los amplificadores. Ah, no, antes de eso. Criterio para despreciar RB. Estos criterios los saqué del libro de la Malvino. El criterio para despreciar RB. Y es que si se cumplen estas inecuaciones, si se cumplen estas ecuaciones, si se cumple que RB sea menor que 0.01 por beta por RE, se llama criterio fuerte. El criterio suave es que RB sea menor que 0.1 por beta por RE. Si se cumple ese criterio, usted puede despreciar RB. ¿Y qué significa despreciar RB? Significa que la polarización por retroalimentación de emisor se convierte en polarización emisor. ¿Sí? Eso significa despreciar RB. Entonces tenemos el criterio fuerte y el criterio suave. Ahora, ¿qué diferencia hay? El criterio fuerte es que usted está casi que seguro que si quita RB todo le va a dar lo mismo. O sea, si usted resuelve el circuito con RB y lo vuelve a resolver sin RB, da lo mismo. La diferencia es en el orden de los casi microvoltios, o sea, entonces pues se llama criterio fuerte, porque el criterio fuerte es que usted casi que lo asegura. Criterio suave es que si usted resuelve el circuito con RB y sin RB, no da lo mismo, pero da parecido. O sea, si con RB daba 10 miliamperios la corriente de colector, sin RB le da 9. Y hay veces como no nos interesa tanto la exactitud, pues entonces es válido. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio suave. Ahora, obviamente, si se cumple el fuerte, se cumple el suave. Pero al revés no, ¿no? Si se cumple el suave, no necesariamente se cumple el criterio fuerte. Ahora, ¿por qué Malvino da dos criterios? No sé por qué él da dos criterios. Sí. Yo hubiera podido entonces ser original, ¿no? Y decirle criterio muy fuerte, fuerte y un poquito fuerte y suave. Y ya, entonces armo mi libro Marín. Sí, no sé por qué él habla de un criterio fuerte, un criterio suave, ¿sí? Creo cuando leí el libro es que es como para darles a los diseñadores de circuitos como que, hombre, si se cumple la de abajo está bien y ya, no se mate la cabeza, ¿sí?
Pero esos son criterios muy personales, ¿no? No hay un fundamento matemático, es porque Malvino se le ocurrió, ¿sí? Entonces no, digamos que son criterios que usted tiene que tener en cuenta. En la práctica, pues si se le cumple esto, pues no ponga RB. Y si no pone RB, pues ya no analiza este circuito de la izquierda, sino aquí analiza el circuito de la derecha, que supuestamente es más fácil, ¿no? Supuestamente sería, por ejemplo, para hallar IC, miren la IC activa, ¿cómo es la IC activa con RB? La IC activa con RB es así. Y la IC activa sin RB es así. Entonces uno le puede parecer como más fácil esta. Entonces uno dice, pues despreciemos RB, ¿sí? Despreciemos RB. Entonces, esos criterios los vamos a usar ahorita en el tema que viene. Los vamos a usar para quitarnos ahí el chicharrón de RB, para despreciarlo, ¿sí? Bueno. Ahora sí, vayamos a esta polarización, que es la más usada, pero es la que no voy a explicar porque ya lo expliqué, que es la polarización por divisor de voltaje. Y esta polarización es la que ustedes van a ver en los planos electrónicos de amplificadores, esa que ven ahí. ¿Sí? Si ustedes le dieran el plano electrónico de un bafle de un amplificador, tendría muchos en cascada de esta. Esa polarización se llama polarización por divisor de voltaje. ¿Y por qué esta es la elegida, por así decirlo, en un amplificador? Porque solo tiene una fuente. En cambio, las otras dos que acabamos de ver tienen dos fuentes, BCC y BBB. Esta solamente tiene BCC. ¿Quiere decir que no se necesita polarizar la base? Claro, pero él está sacando el voltaje de la base, lo está sacando de la misma fuente que utiliza para el otro. Y lo saca por divisor de voltaje. Entonces le cuadra aquí un divisor de voltaje para polarizar la base. Por eso se llama polarización por divisor de voltaje. ¿Listo? Y esa sí es la que se usa. De hecho, ese circuito es tan famoso, ese circuito que ustedes están viendo ahí, es tan famoso que le dieron el nombre de amplificador clase A. Ese que está ahí. Amplificador clase A. Pero nosotros, como no vamos a ver teoría de amplificadores profunda, pues sencillamente para nosotros es el único, el amplificador, porque hay amplificador tipo B, amplificador tipo C. Ahora, si ustedes como profesionales van a hacer un amplificador, normalmente no van a utilizar este. O sea, si lo hicieran con transistores, utilizaban este. Pero no lo van a hacer, porque ya existen los amplificadores operacionales. Y los amplificadores operacionales es comprar un chip, conectarlo y ya amplifica. Entonces, pues no van a hacer este, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer, si llegan a necesitar amplificar una señal, es utilizar un LM741 o un LM324 o un INA, amplificador de instrumentación, para amplificar una señal. ¿Ustedes cuándo van a necesitar amplificar señales? Ustedes, ninguno está estudiando comunicaciones, o sea que ustedes no es tanto para comunicaciones. Normalmente, ustedes van a amplificar señales en proyectos de control donde amplifiquen señales de instrumentación. Es decir, donde amplifiquen señales de temperatura, humedad, ustedes los biomédicos amplifiquen señales medidas del cuerpo humano. Entonces las señales que midan del cuerpo humano las convierten en voltaje por medio de puentes de Wheatstone. Entonces esas señales chiquiticas van a necesitar amplificarlas. Si ustedes van a hacer un amplificador. ¿Sí? Y cuando ustedes vayan a hacer un amplificador, pues no van a utilizar este circuito, les aseguro. Lo que van a hacer es comprar un LM741 y la amplifican. ¿Qué tiene un LM741 adentro? Tiene 3 etapas, donde la primera es esta. Luego de esa etapa tiene un amplificador tipo B y luego tiene un amplificador diferencial, que nunca van a ver en la vida, creo. ¿Sí? Porque no creo que usted, o no sé si algunos de ustedes esté interesado en electrónica 2.
Yo creo que ya salen de electrónica 1 y ya no quiero saber más nada en la vida de electrónica, ¿sí? Pero bueno, no falta el que diga, no, yo sí quiero electrónica 2. Bueno, pues si existiera electrónica 2, porque esa materia no existe aquí en la UNAP, pero si existiera, entonces lo que les enseñarían sería amplificadores tipo B, amplificadores tipo C, amplificadores diferenciales. Y la unión de todos esos amplificadores la pusieron en un chip y es el amplificador operacional, que es el que vamos a ver ahorita en el siguiente corte. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que este amplificador sí lo vamos a montar en el laboratorio, para que ustedes vean cómo amplifica la señal. Este sí lo vamos a montar en el laboratorio. Bueno, ese amplificador que ustedes ven ahí dibujado, ¿cómo se analiza? Se convierte en el de la derecha. Es decir, el modelo circuital del de la izquierda es el mismo que el de la derecha. ¿Y qué se hace para pasar de la izquierda a la derecha? Se halla el equivalente de Thevenin de la fuente, de la base. Si yo hallo el equivalente de Thevenin de la base, entonces me queda el circuito de la derecha. Acuérdense que al hallar yo el equivalente de Thevenin me queda una fuente y una resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin que ve la base es el paralelo entre estas dos. ¿Por qué la resistencia de Thevenin que ve la base es el paralelo entre estas dos? Recordemos cómo se hace la resistencia de Thevenin. Eso también lo vimos en el primer corte, ¿no? Si recuerdan cómo se hace la resistencia de Thevenin. El circuito se abre. Las fuentes de voltaje se convierten en cortos, o sea, van a tierra. Entonces, si usted coge la fuente aquí BCC y la aterriza a tierra, ¿sí? Si yo cojo esto y lo aterrizo a tierra, ¿sí? Si usted mira y abre el circuito acá, miren que estas dos resistencias me quedan en paralelo, ¿sí ven? Porque por este lado R1 se une con R2, pero por el otro lado ambas van a tierra, o sea, también se unen. O sea que R1 queda en paralelo con R2. Por eso la resistencia de Thevenin es el paralelo de ambas. ¿Sí? Entonces, aquí me queda R1 en paralelo con R2. Y el voltaje de Thevenin, si yo abro acá, el voltaje de Thevenin es el voltaje de este nodo, que sería igual al divisor de voltaje. VCC por R2 dividido entre R1 más R2. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos esas dos fórmulas. La fórmula de Thevenin, VCC por R2, dividido entre R1 más R2, y el paralelo entre ellas. Y entonces yo cambio el circuito de la izquierda, lo cambio por el de la derecha. Y el circuito de la derecha es el que acabamos de ver. O sea que ya no tengo que analizarlo. ¿Sí? Es las mismas ecuaciones. ¿Sí? Y si quiero despreciar R1 en paralelo con R2, utilizo el mismo criterio para despreciarlo, el criterio suave y el criterio fuerte. Si quiero despreciar R1 en paralelo con R2 y lo convierto en una polarización de emisor. ¿Listo? Entonces, así se analiza ese circuito. Polarización por divisor de voltaje. Bueno, listo. Entonces, lo que acabé de decir está aquí anotado, por lo tanto el circuito se analiza igual que la polarización por retroinstancia de emisor y si usa el criterio para despreciar RB, entonces se convierte en polarización emisor. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería mi tercera polarización. Y vamos a ver la última.
la última polarización, que sería esta polarización. Polarización de emisor con doble fuente. Esta me gusta verla porque de alguna manera nos queda una idea de por qué los amplificadores operacionales necesitan una fuente dual para alimentarse. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el último corte y en la práctica 8. La práctica 8 vamos a ver eso, donde vamos a hacer filtros, donde vamos a utilizar amplificadores operacionales. Y una característica de un amplificador operacional es que se alimenta con una fuente dual. Los poquitos que hicieron proyecto del primer corte hicieron una fuente dual. Es decir, una fuente que bota positivo y negativo. Por ejemplo, un cargador de un celular es una fuente solamente bota positivo. Pero para polarizar los amplificadores muchas veces se necesita voltaje positivo y voltaje negativo. Y aquí es un ejemplo de una polarización que necesita. En este caso, por ejemplo, tengo aquí 10 y menos 10. Es con doble fuente. Pero miren que quité la de la base. La base la estoy aterrizando a tierra. Entonces fíjense que la de la base ya no está. Es decir, que la fuente que hace que conduzca el diodo base emisor, acuérdense que para que un transistor funcione, el diodo base emisor debe estar a más de 0,7. Entonces, la fuente que lo polariza es BE, ya no va a ser BBB, sino va a ser BE. ¿Y por qué esa fuente BE tiene que ser negativa? Porque si yo aterricé la base a tierra, bueno, aquí no la aterricé, aquí le coloqué una RB, ¿no? Pero digamos que esté aterrizado a tierra. Si yo aterricé la base a tierra, el voltaje en la base es casi cero. Digamos que si haya caído en RB, sería negativo, sería -1, -2, pero supongamos por ahorita, ignoremos RB. Y supongamos que la base está a tierra. El voltaje en la base sería 0. Y si el voltaje en la base es 0, ¿cuánto tiene que ser el voltaje aquí en el emisor, o sea, en el cátodo del diodo, para que el diodo conduzca? Si el de la base es 0. El diodo conduce solamente si está en polarización directa, ¿cierto? Y si el ánodo es 0, ¿cómo es el voltaje en el cátodo para que conduzca? Sería, pues en el caso de silicio, es 50. No. El diodo tiene que estar en directa. No lo vamos a romper, usted ya me lo está rompiendo en inversa. El diodo tiene que estar en directa. Y si en un diodo en directa el ánodo es 0, ¿cómo tiene que ser el cátodo? Para que siga en directa, tiene que ser negativo. Para que haya una caída de 0,7. Por lo tanto, el voltaje aquí en el emisor va a ser negativo y por eso esta fuente tiene que ser negativa. Donde usted le meta aquí una fuente positiva, polariza el diodo en inversa y eso no funciona nunca. Bueno, como dice el compañero, funciona cuando le pase de 50 voltios. ¿Sí? Entonces, de esta polarización quiero que tengan algo claro. El voltaje en el emisor es negativo. De hecho, ¿cuánto es el voltaje en el emisor suponiendo que R no está? Como el ánodo está, como aquí en la base está 0 y aquí hay una caída de 0,7, el voltaje en el emisor es menos 0,7. Pero si hay resistencia, tocaría hallar la caída en la resistencia para ver cuánto es en el emisor, ¿no? Digamos que aquí en la resistencia caigan, no sé, 0,3. Entonces, caen 0,3 en la resistencia, caen 0,7 en el diodo, el voltaje en el emisor sería -1. Lo importante es que entiendan que es negativo. ¿Qué significa que el voltaje en el emisor sea negativo? Significa que si yo coloco un multímetro, y el multímetro lo pongo a medir en DC, y coloco la punta positiva del multímetro en el emisor, y coloco la punta negativa del multímetro a tierra, lo que me va a medir aquí es negativo, menos 0,7.
¿Listo? Ahí me tiene que medir negativo. Y el diodo está polarizado en directa, no en inversa. El diodo está en directa. El diodo está en directa porque el ánodo es mayor que el cátodo. Para que ese diodo conduzca, yo necesito que ese voltaje sea mayor a 0,7. O sea que esta fuente de E tiene que ser, bueno, ahí es un juego de palabras. La fuente tiene que ser mayor a 0,7, pero el valor absoluto de la fuente, porque la fuente es negativa. Entonces, digamos, si decimos bien, la fuente tiene que ser menor a 0,7, pero ¿por qué es negativa? Por ejemplo, si yo coloco que una fuente de 10, cumple, porque es mayor a 0,7, el 10. Pero si lo veo desde ese punto de vista, pues menos 10 es menor que menos 0,7. Un juego de palabras ahí, ¿sí? Pero ustedes me entienden, que esta fuente tiene que ser mayor a 0,7 para que este diodo conduzca, ¿sí? ¿Listo? Entonces, en la polarización de doble fuente, tengo una fuente positiva y una fuente negativa. Normalmente no se dibuja así como les dice el dibujo aquí en la izquierda, no se dibuja. Se dibuja como está en la derecha. Se pone 10 y menos 10. Ahora, esto es una fuente dual. ¿Cómo se conectan las fuentes duales en el laboratorio? Usted tiene aquí la fuente. Acuérdense que tenemos dos, ¿no? Entonces tenemos aquí una, los que han ido al laboratorio. Tenemos aquí otra. Tenemos aquí más menos, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos fuentes de seno, más menos. Y tenemos aquí más menos, ¿sí? Entonces, si ustedes la quieren dual, digamos que quieren más 10 y menos 10. Entonces cuadran aquí a 10 voltios. Cuadran aquí también a 10 voltios. Y unen el menos de esta con el más de esta. Y este va a ser su tierra. ¿Sí? Y aquí me quedan más 10. Y aquí me quedan menos 10. Y esta sería la tierra. ¿Listo? Así se haría la conexión en el laboratorio. Tener cuidado que aquí no esté configurado como unidas, ¿no? Aquí tienen que estar configuradas independientes, ambas fuentes. ¿Listo? Entonces, esa sería la conexión de una fuente dual, que fue la misma fuente que hicieron los que hicieron proyecto de primer corte, una fuente dual. Ahora, no tiene necesariamente que haber 10 y 10, porque si yo configuro aquí 5 y 15, pues entonces aquí me quedan más 5 y me quedan menos 15. Y también se puede. O sea, no necesariamente el voltaje VCC tiene que ser igual al voltaje B. No tienen que ser iguales. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, eso es la polarización doble fuente. Es esta polarización. Y lo que tienen que tener en cuenta es que el voltaje en el emisor es negativo. De resto, todo es igual. Ahora, hagamos un recorrido en la malla colector para que me entiendan un poquito más. Venga, a ver si yo hice ese recorrido por acá. Hagamos este recorrido y al final les hablo de ecuaciones. Supongamos que aquí esta fuente es de 10 voltios y aquí es de menos 10. ¿Listo? Supongamos que aquí es de 10 y menos 10. Borremos esto para que no nos genere ahí tanto. Bueno, supongamos que aquí es 10. Supongamos que por los valores de las resistencias y todo, aquí me da una caída de 4 voltios. ¿Listo? Entonces, aquí van 10. Aquí el voltaje es 4. Hay una caída de 4. Entonces, ¿cuál es el voltaje del colector? 6. Entonces, 10 menos 4, entonces el voltaje del colector es 6. Supongamos
que RB no está. ¿Listo? No tenemos RB. Entonces, si RB no está, aquí hay 0 voltios. O sea, voltaje de la base 0. Y por lo tanto, el voltaje en el emisor es menos 0,7. Entonces, aquí comenzaron 10. Caen 4, van 6. ¿Cuánto tiene que caer para que llegue hasta menos 0,7? Deben caer 6.7. O sea que el voltaje colector emisor va a ser 6.7. Entonces, comenzamos en 10. Bajamos 4, vamos en 6. Bajamos 6.7, vamos en menos 0,7. Y como este es menos 10, ¿cuánto nos hace falta bajar de menos 0,7 para llegar a menos 10? 9.3. O sea que el voltaje en esta resistencia serían 9.3. Y ya llegamos a menos 10. Llegamos a menos 10 y aquí subían 10, volvimos a llegar a 0. ¿Listo? Ese sería el recorrido en la malla colector. ¿Listo? Ese mismo recorrido es en la malla base. Comenzamos en 0. Baja lo que haya en RB. Si RB no está, pues no baja nada. Seguimos en 0. Bajan 0,07, bajan 0,7, bajan 9,3 y suben 10. Es el mismo recorrido en la malla base. Si RB está, pues quiere decir que ya no voy a tener 0,7 en B, sino que voy a tener un poquito menos, o en valor absoluto un poquito más. Es decir, digamos que B, como la corriente va hacia allá, digamos que aquí haya una caída de 0,3. Entonces, comenzamos en 0, cae en 0,3, vamos en menos 0,3. O sea que el voltaje de la base o es 0 o es negativo, también, ¿cierto? Entonces, vamos en menos 0,3. De menos 0,3 cae en 0,7. Vamos en menos 1. Aquí subiría 9 para llegar otra vez a 10, ¿sí? Entonces, si RB hay caída, pues ya no es 0,7 acá, ¿no? Pero voy a borrar esto porque lo que está a la izquierda no puede estar aquí también a la derecha al mismo tiempo. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ese sería el recorrido de esta polarización. Ecuaciones. Entonces, la polarización de emisor con doble fuente, la primera ecuación es la malla base. Entonces, miren que la malla base dice BRB más BBE más BRE menos BE igual a 0. Esa ecuación en realidad yo la planteé hemos dicho, Kirchhoff está planteado mal por el sentido de la corriente, ¿cierto? Porque debería ser al contrario. Si yo planteo Kirchhoff, debería haber planteado menos esto, menos esto, menos esto, más esto. Pero es lo mismo. O sea, digamos que planteé la ecuación cambiándole el signo, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, esta sería la malla base. La de colector sí la planteé bien, ¿sí? Si quieren anotarla como es menos BRB, sería la malla base, menos BB, menos BRE, más BE. Ese planteamiento sería el correcto. ¿Listo? Ese sería el correcto. Pero igual no está mal. El hecho de que aquí digo que está incorrecto el planteamiento no quiere decir que esté mal. Lo de arriba equivale a lo de abajo. Si usted aquí factoriza menos 1 y lo pasa, ¿sí? O sea, entonces es lo mismo. ¿Listo? Pero luego es porque estamos tomando la corriente así. Entonces, por eso se plantearía de esa forma. Pero bueno. Listo, entonces, esa sería la malla base. La malla colector sería esta. Y si hago el paso 1, entonces, en el paso 1, al plantearle esta malla, me daría menos BCC más BRC más BCE más BRE menos BE. Y en el paso 1, si yo despejo de la malla base que acabé de plantear, despejo IC, aquí está, miren, la malla base. Entonces BRB es igual a IB por RB, BRE es igual a I por RE, entonces IE por RE, y entonces IB es igual a IC sobre beta, IE es igual a IC sobre alfa, despejo de esta ecuación IC, y me da que IC de activa es igual a esta ecuación. Y miren que es exactamente igual a la ecuación que hemos manejado, la general.
¿Cuál es la única diferencia? Que en la ecuación general teníamos B sub BB. Ahora ya no tenemos B sub BB, sino tenemos B sub E. Lo que tienen que tener cuidado, por favor, cuando utilicen esta ecuación, como aquí está BE, por favor anoten ahí en alguna parte, no la vayan a colocar negativa. Porque miren que uno da el circuito así. Uno el circuito lo da aquí, lo da así, más 10 menos 10, ¿cierto? Más 10 menos 10. Entonces aquí ven menos 10. Y entonces reemplazan aquí negativo menos 10. No, no lo vayan a colocar menos 10. Ahí se coloca el 10. ¿Listo? No se coloca menos 10. Porque ese menos 10 ya lo tuvimos en cuenta cuando se planteó la malla. Miren, aquí ese menos 10 ya lo tuvimos en cuenta acá. Entonces no, ya despejamos, ¿sí? Entonces no lo tengan en cuenta. ¿Listo? Este de B07, normal. Y este sería la IC de activa. Nuevamente, sucede lo de la vez pasada. Si RB es grande, beta influye. Si RB es pequeña, beta no influye. La dependencia de beta depende de los valores de RB y de RE. Entonces, esa sería la IC de activa. En este circuito de arriba. En este circuito sería la IC de activa. Y la de saturación, pues ya sabemos, no es la misma. Bueno, no. Aquí la de saturación sí tiene algo interesante, miren. ¿Cómo se halla la de saturación? Con la malla colector haciendo voltaje colector emisor igual a 0. Entonces, la de saturación también tiene ahí su peligro. Aquí tengo, en el paso 2 de la malla colector se despeja IC suponiendo que está saturado. Esta es la malla colector y de aquí se despeja IC, nuevamente hacen la trampa. Dicen que IC es igual a IE, lo cual es mentira, pero la despejan es para saber cuál es la corriente máxima que puede pasar por ahí, ¿sí? Y aquí me da esta IC de saturación. Nuevamente les digo, estas dos veces 6BE se suman, no se coloca BE negativa, se coloca positiva y por lo tanto, si yo tengo un circuito alimentado más 10 menos 10, en esta fórmula arriba es 20, no es 0, porque algunos reemplazan, como es 10 y menos 10, entonces 10 menos 10 da 0. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. La de saturación sería BCC más BE sobre RC más RE. Recuerden que esa corriente de saturación que se está mostrando ahí, esa corriente es solamente una referencia. No es la corriente que pasa por el colector, es solo una referencia. Es una referencia con la cual yo voy a comparar la de activa para ver si el transistor está saturado o está en activa. Y el paso 3, escoger la menor. Si la menor es la de paso 1, el transistor está en activa. Si la menor es la del paso 2, está saturado. Si la menor, si está saturado, entonces toca hacer algo parecido. Aquí si no lo he hecho. Hacer mallas para hallar todo. Y si está en activa, queda muy fácil porque si el transistor está en activa, pues tenemos todas las fórmulas. IB es igual a IC sobre beta, y es igual a I sobre alfa, y IC es igual a IC de saturación. ¿Cuál sería el modelo si está saturado? Ese no lo hice, hagámoslo. ¿Cuál sería el modelo si está saturado? El modelo el circuito que nos toca analizar. Sería algo así. Esta es RB. Aquí habría una caída de 0,7, ¿sí? Transistor en segunda, diodo en segunda aproximación. Aquí tengo RE.
Y aquí tengo una fuente más menos BE aquí tengo una fuente más menos BCC y aquí tengo RC. Yo creo que esto es tierra. Yo creo que ese sería el modelo. Si el transistor está saturado, nos tocaría hacer 2 mallas o nodos, resolver ese circuito. De pronto por mallas. Tocaría resolver cómo ese circuito. La corriente que hay aquí es IB. La corriente que hay aquí es IC. Y la corriente que hay aquí sería IE. Que sería pues IC menos IB. Ah, no, IB menos IC. Sin embargo, esto se los estoy diciendo sin una certeza de que pongo las manos en el fuego porque esto que le estoy diciendo es correcto. No, nunca lo he hecho. También les dejo la tarea. Buscar un caso en que el circuito esté saturado, resolver eso y comparar la solución con una simulación. A ver si da parecido. Podría ser una tarea. ¿Por qué no lo tengo hecho? ¿Por qué no lo he hecho nunca? Porque los libros nunca hacen un ejercicio saturado. Siempre lo hacen es en activa. Difícilmente uno encuentra en un libro de electrónica ejercicios con el transistor saturado. Bueno, no en un libro de electrónica, en la Malvino y en la Nachevsky. Los demás libros no los sé así como buscaba a ver si tienen eso, ¿listo? Pero ese más o menos sería el modelo en el caso de que el transistor esté saturado. Bueno. Si está en activa, si el transistor está en activa, ahí sí ya todo es fácil. Del paso 1 ya tenemos IC. Entonces del paso 1 ya tenemos IC. Como tenemos IC y está en activa, tenemos IB y tenemos IE. Entonces IB es igual a IC sobre beta y es igual a IC sobre alfa. Ya tenemos entonces las tres corrientes. Como ya tenemos las tres corrientes, ¿sí? Entonces quiere decir que ya tenemos acá entonces tenemos aquí menos BE, tenemos BCC, y ya con eso hallamos esta corriente, esta es IC de activa, y aquí ya tenemos IE, que es muy parecida a IC, porque está en activa, y aquí tenemos IB. Al tener las tres corrientes, entonces ya podemos hallar todas las caídas de voltaje y podemos hallar todas las ecuaciones. Entonces la caída de voltaje, BRC es igual a IC por RC, BR es igual a I por RE, BRB igual a IB por RB. Tenemos entonces los voltajes en la resistencia por ley de Ohm. Y entonces hallamos con esta fórmula el voltaje colector emisor, que este voltaje colector emisor acá me va a dar una caída. Digamos que este es qué pena, este voltaje colector emisor es el 6.7 que hablé acá,
¿sí? Ese sería el voltaje colector emisor, pero aquí se hallaría con esta ecuación, ¿sí? Voltaje base emisor 0,7, voltaje colector base lo dejamos para el final. Y faltarían los nodos. Entonces, las ecuaciones de nodo, aquí están. Los voltajes de nodo. Entonces, voy a volver a dibujar el circuito. Y tenemos entonces que necesitamos BC, necesitamos BB y necesitamos BE. ¿Listo? Esos son los tres nodos que necesitamos. El nodo BC, el nodo BE y el nodo BB. Y aquí están todas las ecuaciones. ¿A qué es igual BC? BC es igual a BCC menos BRC, ¿sí? Y BC es igual también a voltaje colector emisor más voltaje RE menos BE. ¿Listo? Aquí hay algo nuevo, ¿no? Que como llega a tierra ya toca aquí restar. ¿Sí? Aquí B es igual a BRE menos BE, o sea, este voltaje en el emisor sencillamente es el de la resistencia menos BE. Entonces, por ejemplo, teníamos el menos 0,7 ahorita, ¿cierto? Me tenía que dar menos 0,7 voltios. Ese menos 0,7 voltios es igual a la caída en la resistencia, que era 9.3, ¿sí se acuerdan? Y 9.3 menos 10 da menos 0,7. Entonces, miren que aquí el B no se coloca con el signo. O sea, el signo es el de la ecuación, pero el B se coloca como 10 positivo, no se va a colocar como menos 10, ¿sí? Entonces, el B sería BRE menos B, ¿sí? Y también yo puedo hallar el voltaje del emisor desde la izquierda, que sería, desde arriba, que sería BCC menos BRE menos BCE, que es lo que hicimos ahorita, que comenzaba en 10, caían 4 y caían 6.7. 10 menos 4 menos 6.7, igual 0,7, menos 0,7. ¿Sí? Sería entonces B. Entonces, ahí tenemos 3 ecuaciones para B, mire. ¿Por qué 3? Porque hay ecuación hacia arriba, ecuación hacia la izquierda y ecuación hacia abajo. Entonces tenemos 3 ecuaciones para B. Y aquí tenemos 2 ecuaciones para B sub B. B sub B es igual a menos BRB. Y la otra que es B sub B es igual a voltaje base emisor más BRE más BE. Eso ya lo entienden, ya lo hemos repetido mucho para hallar los nodos. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Entonces, este taller supuestamente era para hacer ahorita en la hora que quedaba, pero vamos a dejar la clase hasta ahí. Más bien les dejo ese taller como tarea. Si ven que no lo pueden hacer o tienen alguna duda, tienen mi WhatsApp, es como para que estudien, ¿sí? Y con esto terminamos el tema del primer parcial, que es el parcial en DC, ¿listo? Entonces, ya con esto damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos en el horario de laboratorio. Voy a comenzar el siguiente tema. Regálenme 5 minuticos, les quiero mostrar el taller. Ustedes entran a tema.
Profe, pero no hay que mandárselo, o sí hay que mandárselo. No, el taller es solamente para... Ustedes entran a tema. Y en tema está el taller de polarización en DC, ¿sí? Y es para que estudien. ¿Qué aspectos de este taller son importantes para que no se confundan? El primer punto tiene todas las polarizaciones que vimos, pero este circuito de acá puede causarles confusión, este. Para este circuito de acá, entonces tengan en cuenta que cuando es solo una fuente, ¿sí? Cuando es solo una fuente, como aquí este de 12 que está alimentando estos dos, o este de 15 que está alimentando estos dos, tengan en cuenta que es la misma polarización base y que ustedes para interpretarlo, pues dibujen dos fuentes. Mire, aquí por ejemplo esta de 15, dibujé una de 15 acá y una de 15 en el otro lado, ¿sí? Entonces, es lo que tienen que tener como cuidado. Entonces, si ustedes ven un ejercicio con una sola fuente, así, entonces es el mismo circuito, pueden dibujarlo aparte. Dibujan una fuente acá de 15 y la resistencia aquí sería de 430K, bueno, lo que diga ahí, ¿no? Y aquí, esta resistencia sería esta. Y aquí, entonces, dibujan la resistencia de 910 y aquí tienen la otra fuente. ¿Listo? Entonces, el de la izquierda de pronto les da miedo, no lo conocen, pero el de la derecha ya lo conocen, ¿sí? Y es lo mismo. ¿Listo? Otro aspecto, bueno, del taller para tener en cuenta, de resto ya todos lo saben, es en este punto 4, que hay un interruptor abierto. No le pongan cuidado a ese interruptor. Ah, bueno, aquí hay un LED, ¿no? Entonces, este LED que está aquí en la malla colector, sencillamente, cada vez cuando hagan la malla colector, pues le restan 2 voltios del LED. O cambian el LED por una fuente de 2 voltios, más o menos 2 voltios, como hacíamos en el primer corte, ¿sí? Entonces, cuando hagan la malla colector. Y este interruptor, no le pongan cuidado, siempre está cerrado. ¿Sí? Hago la advertencia, pues, porque una vez salió en el parcial y el estudiante me dijo, no, profe, esto daba 0 porque el interruptor está abierto, ¿sí? Y pues bueno, tenía razón. ¿Sí? Entonces, uy, no, profe, este parcial estaba fácil porque miren, el interruptor abierto, ¿sí? Entonces, les hago la advertencia para que si alguno de ustedes me sale con esas, yo le pongo este video y le digo, mire, yo le advertí, soy para que no, ¿sí? Y, bueno, el resto ya lo vimos todo en clase. Y el otro, este circuito también les puede causar cierto miedo, este de acá. Entonces, esa es una polarización que se llama polarización por retroalimentación de colector, no la vimos, pero se soluciona así. Aquí está solucionada. Entonces, en esta polarización, primero, la corriente que pasa por la resistencia de un K no es IC. ¿Cómo se resuelve? Acuérdense que siempre toca hacer malla base y malla colector. En este circuito no es tan fácil ver la malla base, ¿sí?
Por eso yo les decía, la malla base es la malla que tiene la corriente entrando por la base. Esa corriente viene de acá, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene la corriente acá? Viene de la misma fuente. O sea que este es un caso en que es la misma fuente para la de colector y para la base. Y la malla base sería esta. Sería menos 15, aquí la tengo, menos 15 más. Voy a llamar a la corriente que pasa por esta resistencia de un K, la voy a llamar IX, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa corriente ya no es la de colector. La corriente de colector es la que entra aquí al colector. Pero la corriente que pasa por esa resistencia luego se bifurca. Una se va para IC y la otra se va para IB, ¿cierto? Entonces, menos 15 más IX por 1000 más IB por 200K más voltaje base emisor igual a 0. Esa sería la malla base. Y el procedimiento es el mismo. De la malla base, despejar IC. ¿Cómo hacemos para despejar IC? ¿A qué es igual IX? IX es igual a IB más IC. ¿Y a qué es igual IB? Si estuviera en activa, es igual a IC sobre beta. Entonces, haciendo esos reemplazos, colocan esta ecuación en función de IC y despejan IC. Y en la malla colector también es esto, pero también podemos hacer el mismo truco que hace Malvino, y es que decimos que IX es igual a IC, lo cual no es verdad, ¿sí? Y entonces la corriente de saturación sería igual a 15 sobre 1000. Lo que sí es verdad es que la máxima corriente que puede haber por ahí es 15 miliamperios, 15 sobre 1000, no puede haber más. ¿Listo? Entonces así se hallaría esta. Y lo último es estos ejercicios del final, que también en estos ejercicios del final también uno dice, uy, no, profe, pero mire usted cómo es este. Esos ejercicios no es nada diferente a lo que vimos, porque los capacitores que están acá, como es polarización en DC, esos capacitores son circuitos abiertos. Entonces, son en realidad 3 polarizaciones doble fuente aparte. Entonces, yo les pido a ustedes el punto de operación de este transistor. Entonces, lo hacen con polarización doble fuente, ignoren todo lo demás, 15 menos 15 y resuelven este. Y como los otros son los mismos, pues solo hay que hacerlo una vez. ¿Sí? Este capacitor, ahí, digamos, esos capacitores ahí aíslan el uno del otro. ¿Para qué se ponen capacitores? Porque el próximo tema que comenzamos mañana es AC. Y en AC sí necesitamos esos capacitores. En DC no. En DC pues los necesitamos para que aíslen. Ahora, aquí también está otra. También son 3 diferentes. Los capacitores también aíslan. Aquí sí son 3 problemas en uno. Pero estos son polarizaciones por divisor de voltaje. ¿Sí? Aquí está la tierra, aquí está 15 y son polarizaciones por divisor de voltaje. Serían 3 problemas, pero en este caso el capacitor también aísla, o sea, no es nada diferente de lo que hayamos visto en clase. ¿Listo? Listo, esa era la aclaración que me hacía falta. Ahora sí, ya me despido. Y nos vemos entonces, esta semana no nos vemos en el laboratorio, sino esta semana nos vemos virtual en clase teórica, pero yo solamente voy a dictar la clase teórica del martes de 8 a 10. Y a los de el martes de 10 a 12 y los del viernes de 8 a 10, les paso el video de la clase del martes de 8 a 10. ¿Listo? El video de la clase teórica. Sin embargo, sí voy a estar conectado por si tienen alguna duda y también por si tienen alguna duda del laboratorio. Porque como les toca hacer el informe de laboratorio esta semana para entregarlo el domingo, entonces voy a estar conectado por si tienen alguna duda de la parte de teórica. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí los dejo hoy temprano. Entonces, hasta luego a todos. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.